Bueno, buenas tardes, queridas estudiantes de los profesorados de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Hoy nos encontramos nuevamente para darle curso a un tema central del eje 2 de educación en contexto de encierro, de esta materia optativa que tienen los planes de estudio de los profesorados que muestran una formación específica para trabajar en los nichos laborales, en los campos profesionales de trabajo de los educadores, la importancia, o mejor dicho, la necesidad de reconocer algunos espacios, territorios, escenarios, eh, vamos a decir, que justamente responde a la modalidad del contexto de encierro, que en principio siempre asociamos con las escuelas carcelarias, pero también, como hemos visto, por recuperar algunas de las ideas más, vamos a decir, representativas, algunas de las ideas más relevantes, eh, con algunos otros espacios como las clínicas de salud mental, los centros de rehabilitación, de adicciones y otros contextos que también hacen al encierro y ameritan, mejor dicho, interpelan al docente frente a la necesidad de formarse específicamente para trabajar, ¿no? en estos ámbitos. Es decir, que debemos conocer en los marcos normativos, como ustedes han podido poner en la clase anterior, qué cuestiones debemos tener presente, sobre todo de a poquito, a medida que ya vamos conociendo el encuadre legal de abordaje para la intervención pedagógica en nuestros contextos, empezar a desandar o ir de pronto a lo que más nos concierne, que tiene que ver con los saberes pedagógicos específicos, con la historia de y los testimonios de algunos, vamos a decir, sujetos privados de libertad, que nos cuentan qué ha sido la escuela en su vida, pero también poder, en el marco de este eje 2 que tiene que ver con las historias, o mejor dicho, con las experiencias locales, es decir, en la provincia de San Luis, Argentina, como también al nivel, digamos, latinoamericano, eh, teniendo en cuenta, tratando de visibilizar cuáles son aquellos desarrollos sobre esta política educativa que han tenido por delante cada una de las naciones. Es decir, sabemos con certeza que eh, esta modalidad de educar, esta modalidad de contexto de trabajo pedagógico, no fue siempre como lo está haciendo en la actualidad, es decir, ha sufrido ciertos cambios históricos y transformaciones, y cada uno de los territorios latinoamericanos ha avanzado en algún punto en detalle, se ha podido desarrollar más, algunos frente a los planes de estudios, otros frente a las flexibilidades para poder tomar clases, otros han reconocido el derecho al acceso al conocimiento de manera más profunda y genuina en el marco de los derechos humanos que otros países, otros han desarrollado mejor articulación con los servicios penitenciarios, es decir, cada uno de los países de Latinoamérica ha desarrollado en algún punto algún aspecto de su modelo de trabajo de manera más acabada que en otros territorios, que en otros lares, ¿no? Entonces, en este eje número 2 nos va a tocar analizar las historias de vida y por supuesto los testimonios de algunos docentes colegas que, como ustedes habrán visto en el documento de educación en contexto de encierro editado en el año 2008 aquí en San Luis, eh, donde se llevó adelante y que fue el último curso, creo que fue el primero y uno de los últimos cursos que dentro de la política educativa del Ministerio de Educación Nacional se ha llevado adelante. Me refiero exactamente a un postítulo que se dictó para docentes que pretendían, que querían, que aspiraban, que esperaban poder trabajar en el contexto de encierro. De ahí que nunca más en San Luis hubo ningún curso de especialización, ningún curso de posgrado, ningún curso de actualización referida, digamos, al contexto de encierro y todos los conocimientos que envuelven, ¿no? esta dinámica, este contexto de trabajo, ¿no? Hoy traemos algo necesario de considerar, de tener presente. Creo que como docentes del nivel inicial y del nivel primario, más allá del contexto, han podido hacer ciertos análisis sociológicos,
ciertas miradas filosóficas acerca de algunos ciertos posicionamientos, digo yo, del docente que se encuentra de pronto frente a la necesidad de dar clases en el contexto del encierro. Es por ello que el trabajo de lectura y reflexión que vamos a desarrollar sobre este eje 2, aparte de los testimonios, como bien digo, a nivel latinoamericano que tenemos en el documento que está en el marco del trabajo práctico que ya ustedes tienen en su poder, como el documento de lectura de la región local, es decir, de las sistematizaciones de experiencias realizadas en aquel año 2018 en el marco del postítulo de la especialización en educación en contexto de encierro. Lo que nosotros queremos, vamos a decir, eh, aportar, lo que queremos sumar en este eje es la mirada un poco más panorámica acerca de lo que significa, vamos a decir, la resocialización como concepto, vamos a decir, pilar en parte de lo que es la educación en contexto de encierro, y mirar no de manera punitiva la educación de contexto de encierro como un castigo, sino como la oportunidad de reprogramar un plan de vida, de poder tener un proyecto a través de la educación, poder, vamos a decir, sensibilizar al estudiante en contexto de encierro para que se piensen en un nuevo camino, en nuevos rumbos, ¿no? Vamos a decir, apelando a la formación educativa como una de las primeras herramientas que nos permiten, como ustedes ya habrán visto, les permiten a los sujetos privados de libertad empezar a comprender la importancia de la no reincidencia, es decir, sabemos que aquellos estudiantes del contexto de encierro, en el contexto de las escuelas carcelarias que han podido atravesar esta escuela, que han podido vivenciarla, que han podido incorporarla a su vida como un trayecto de formación escolar, donde, vamos a decir, se apropiaron de algunas herramientas, de conocimientos para desandar su vida, no han vuelto a reincidir, no han vuelto, vamos a decir, a cometer delitos que los lleve de nuevo al encierro, a la situación de privación de libertad, ¿no? Por eso, dentro de esa mirada amplia, dentro de esa mirada social, dentro de esa mirada filosófica, queremos presentarles un pequeño aporte, que en realidad es un grandísimo aporte, pero digo un pequeño aporte para este espacio, que tiene que ver con una obra pilar de la historia, ¿no? De lo que es el pensamiento occidental, la historia del análisis de contemporáneo de la realidad educativa. Ahí voy a salir porque me está pidiendo ingreso, debe ser la profesora, así es. Bienvenida profesora, seguimos un poquito desarrollando, estamos recién comenzando, hicimos una introducción, así que seguimos adelante. Les decía a las compañeras, a las colegas que es importante en el marco de este eje tener en cuenta ciertos aportes de un autor, de un pensador que ustedes ya habrán escuchado y conocido en el mejor de los casos, que es Michel Foucault, un francés sociólogo contemporáneo que escribe una obra clave que significa un antes y un después, ¿no? En las, vamos a decir, en los contextos sociales modernos, en los contextos educativos contemporáneos, ¿no? Él analiza desde un punto de vista histórico cómo a lo largo de la evolución de la humanidad siempre existieron y cómo se han ido modificando, se han ido transformando a lo largo de la historia distintos dispositivos de control, de disciplinamiento, ¿está bien? Que desde la hegemonía del poder político se han desplegado, se han llevado adelante para poder mantener, vamos a decir, las comunidades marcadas dentro de, podemos llegar a mencionar lo que son las reglas, lo que son las leyes, las normas, pero sobre todo mantenerlas al margen de cualquier tipo de
anormalidad, va a decir el autor, ¿no? Entonces, para empezar a pensar la nueva normalidad contemporánea a nivel sociológico en nuestra realidad educativa y poder tener presente de que en muchos casos el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos en la actualidad utiliza el concepto de inseguridad, está bien, para muchas veces reproducir en un círculo vicioso, si se quiere entender de esa manera, estos dispositivos de control a los cuerpos dóciles donde el castigo y la vigilancia de la disciplina son de alguna manera los encargados de poner a las comunidades en vereda, es decir, de mantener dentro de lo normal, dentro de las leyes, dentro de las normativas, a las comunidades que de alguna manera no pueden o no deben desviarse de lo que está bien moralmente, de lo que está mal legalmente, está bien, para que justamente podamos seguir manteniendo, de alguna manera se pueda seguir reproduciendo el orden social y el orden hegemónico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces sucede muy a menudo que aquellos referentes políticos que son, vamos a decir, que adhieren a pensamientos liberales de derecha o que son nacidos a pensar en la libertad de la desregulación, o mejor dicho, de un mercado en que entre comillas se regula solo, lo que muchas veces pasa es que al orden hegemónico le conviene por interés, está bien, que exista cierto nivel de delincuencia, cierto nivel, vamos a decir, de delitos, cierto nivel de inseguridad en sí, ¿no? Porque se justifica de alguna manera la vigilancia, el castigo, la represión, se justifican si hay inseguridad, está bien, llevar adelante dispositivos de castigo para aquellos que no están dentro de los cánones de lo que es la normalidad, ¿no? Por decirlo en concreto, ¿no? Él analiza el surgimiento del sistema penitenciario, porque la obra Vigilar y Castigar, justamente él pone el foco en el nacimiento de la prisión como un espacio, digamos, de panóptico moderno para el control de los cuerpos dóciles, ¿no? Pero también un control sutil y eficaz que los castigos corporales de las épocas anteriores ya habían, vamos a decir, pasado de moda entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque muchas veces sabemos que a muchas personas que están privadas de la libertad son castigadas con apremios ilegales, castigos físicos y demás. Pero para pensarlo nosotros desde una perspectiva crítica y transformadora, esta obra permite reflexionar sobre el papel de la educación en los contextos de encierro, ¿no? Es decir, está bien, profe, entendemos el dispositivo, la vigilancia del poder hegemónico, del poder político, que vigila, castiga, controla y disciplina a los cuerpos dóciles, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la educación en contexto de encierro? Tiene que ver con que desde una mirada crítica tenemos que pensar la transición, el trayecto, el paso del sujeto de privación de libertad por la prisión de una manera constructiva, como un espacio de resistencia, como un espacio para la transformación de ese sujeto, como un espacio donde se pueda dar una segunda oportunidad, un espacio donde pueda reproyectar su vida, ¿no? A partir de la educación como la herramienta, vamos a decir, fundamental de sostén para poder, vamos a decir, redireccionar, ¿no? Para poder resocializar en los distintos ámbitos culturales, trabajo, de políticas, a nivel social, a nivel familiar, en sí, ¿no? En general. Entonces, en ese sentido, lo que queremos con la profe Marianela es poder darles a conocer esta obra, como bien dijimos, Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión de Foucault, donde realmente debemos prestar alguna atención, debemos poner en reflexión la sensación
o mejor dicho, la certeza de por qué existe un orden establecido, un orden disciplinante, un orden hegemónico que a quien se equivocan lo apresan, lo encierran, y por qué de alguna manera es necesario, en el caso que esto suceda, pensar a la educación en contexto de encierro como una oportunidad de transformación, ¿no? Como bien dijimos, el autor analiza el surgimiento del sistema educativo, del sistema penitenciario, perdón, moderno, ¿no? Hasta aquí no había sido pensado un sistema educativo dentro del sistema penitenciario o en articulación con el mismo, y como bien decíamos recién, el castigo corporal reemplazado por los mecanismos más sutiles de control que ya vamos a ir desplegando paso a paso, digamos, en el encuentro de hoy. Luego la profe Marianela nos va a cerrar la clase haciendo alusión a lo que significa el concepto de dispositivo, que también es del mismo autor, desde una genealogía, desde un enfoque genealógico, histórico, como es el que trabaja Foucault, poder ir comprendiendo cómo la educación en contexto de encierro también es un dispositivo, pero no hay que verlo como un dispositivo de castigo, de disciplinamiento, sino como un dispositivo de oportunidades, ¿no? La educación en las cárceles puede ser una herramienta de transformación. En ese sentido, ahí está el dilema que nosotros queremos que ustedes más o menos empiecen a pensar, empiecen a dilucidar, empiecen vamos a decir, a posicionar, y en comparación o en contraposición, enfrentar la herramienta de transformación que puede ser la educación en contexto de encierro con el castigo y la reproducción del control, el disciplinamiento y la vigilancia que el autor nos va a mostrar que ha existido a lo largo de la historia en las distintas sociedades, y cómo a medida del paso del tiempo se ha ido afinando, se ha ido sutilizando, se ha ido refinando, si ustedes quieren, ¿no? Él, para hacer un paréntesis rápido aquí, vamos a tener dos materiales de lectura en este eje, aparte de la lectura del trabajo práctico, que esto yo con la profe lo quisimos colocar para que a ustedes les sea útil al momento de hacer la integración del espacio curricular, es decir, cuando que ustedes puedan en algún momento, al final, digamos que nos falta mucho, faltan simplemente 3 o 4 semanas de clase, puedan en su integración sacar algunas consecuencias, conclusiones, perdón, que se puedan llevar a algunas ideas, que puedan, vamos a decir, apropiar algunas herramientas, ya sea de análisis o de aplicación, ¿no? Al saber pedagógico mismo de lo que significa la educación en contexto de encierro. Es decir, un texto es el resumen de esta obra Vigilar y Castigar, y el otro texto es una autora que es de apellido Messina, a donde ella hace, vamos a decir, una síntesis de recorrido de la educación en contexto de encierro en clave de resocialización, es decir, mirar la educación como una oportunidad en el encierro para poder empezar una nueva vida, ¿no? Como dice, como siempre lo expresó en su momento Paulo Freire. Entonces, el autor, ya de lleno en la obra, nos habla del suplicio como un elemento constitutivo de este dispositivo de vigilancia y castigo histórico, donde se reflejaba el poder del soberano, ¿no? Quien se equivocaba, que hoy en día tampoco estamos muy lejos. Políticamente muchas veces los poderosos se piden favores mutuamente, se arrodillan, muchas veces no son muy explícitos, esto no sale de la realidad ni en los medios de comunicación ni en las redes sociales. El suplicio del perdón por habernos equivocado es uno de los elementos que generaba rechazo social, y se vuelve obsoleto porque se entiende que a lo largo del tiempo y con el desarrollo de la humanidad somos sujetos, digamos, de errores, somos personas que no somos máquinas perfectas, sino que poder solicitar perdón es parte también de nuestra humanidad, ¿no? Por ello, como el suplicio, más allá de que todavía en algunos aspectos sigue vigente y tiene cierta continuidad, en la actualidad surge la necesidad de nuevas formas de control, dejando un tanto, digo, entre comillas, el suplicio de lado, como se acostumbraba antes, a arrodillarse frente al rey, a los poderosos, a los gobernantes, a los ricos,
para pedir perdones o algunos ciertos favores, digamos, y en la actualidad, repito, las formas de control y disciplinamiento van quedando obsoletas y vamos necesitando, o mejor dicho, han ido apareciendo, han ido surgiendo en la edad contemporánea nuevas formas de control que vienen un poco a sustituir este elemento que significa también humillante y deshumanizante, el suplicio, ¿no? En segunda instancia, el autor habla de que las personas que cometen estos errores, que producen actos de anormalidad al orden establecido, deben ser castigados por la hegemonía de los dispositivos políticos del orden, digamos, social establecido, ¿no? Es decir, por aquellos, vamos a decir, organismos de poder, como personas de poder, políticos, vamos a decir, referentes del mercado de la economía, aquellas personas que ostentan y detentan poder, eh, son en parte eh, generadores de la reproducción del castigo por el mismo hecho justamente de que a quien se equivoca, a quien comete un delito, a quien no va normalmente dentro del marco de las leyes, debe ser castigado de manera ejemplar para cuidar el orden y la armonía social, ¿no? Entonces, el autor históricamente dice, se reemplaza la tortura y el suplicio por la corrección del alma, ¿no? Esta cuestión, digamos, vamos a decir, pura del ser humano, a donde existe el perdón por los pecados, si ustedes quieren decirlo de esa manera, y sobre todo de lo que significa esta necesidad de recrearse, o mejor dicho, de encontrar nuevas oportunidades reconociendo en sí mismo nuestros errores, ¿no? Aparecen nuevas tecnologías del poder en la edad moderna, a lo largo, cada vez son mayores las herramientas que nos vigilan, cada vez son mayores las herramientas de control que el sistema hegemónico, el poder político, económico hegemónico imparte para las comunidades, los distintos grupos, etcétera, y también, por supuesto, sin vamos a desconocer la necesidad de normativizar, es decir, de tener leyes que reglamenten y normalicen el buen funcionamiento y lo que está permitido, lo que no está permitido. Ya vamos a ver cómo la profe, cuando nos presenta el dispositivo, nos va a mostrar qué cosas son posibles de decir en ciertas épocas históricas, actuales, es decir, hay eh, conceptos, ideas que ya han quedado obsoletas, como también aquellas que están ciertamente prohibido o aquellas que son anormales de plantearlas o de incorporarlas a este nuevo espacio, ¿no? de la realidad educativa. Sin ir más lejos, el ejemplo más cercano que tenemos es que la educación inclusiva de las personas con discapacidad, hasta no hace mucho tiempo atrás, digo, eran vistas como anormales, eran vistas como personas que no podían, porque no cumplían con vamos a decir, el estándar básico, con la norma fundante, y no cumplían con la superación de ciertos exámenes para ser parte de la escuela pública, la escuela común, por ejemplo, entre otras ideas, entre otros ejemplos. Y bueno, hemos visto como de a poquito vamos a decir, ese control, ese castigo por no poder superar los exámenes, por no poder apegarse a la norma, han ido refinándose, repito, y se busca disciplinar a los individuos tanto como a las comunidades en estas nuevas instancias, o mejor dicho, en estas nuevas realidades, de manera ayornada, de manera, digamos, actualizada, inclusive desde el punto de vista tecnológico. ¿Quién no hoy tiene sus cuidados respecto a las cámaras que graban todos los comportamientos? Las redes sociales también son parte de este sistema, de este dispositivo social de control de la normalidad, ¿está bien? Y como de alguna manera ustedes saben con claridad que si no superan un examen,
tienen como, entre comillas, el castigo, la reprobación y no pueden avanzar en su carrera, por decir, profesional de algún modo, ¿no? Entonces, el castigo se transforma en la necesidad de corregir, se castiga para corregir. Sucede en la familia, sucede en la escuela, sucede en la universidad, sucede en la política, sucede en la justicia, en las leyes. Aparece la idea de reforma del delincuente, ¿no? Es decir, darle una oportunidad. El cuerpo deja ser el foco de castigo y se busca disciplinar nuevamente en la resocialización para poder sujetar, para poder normativizar, para poder avalar y aprobar el estadio en libertad bajo el control y el poder de la justicia y de las leyes, aquel sujeto que alguna vez cometió algunos errores, aquel sujeto que en algún momento de su vida, por error, por necesidad, de alguna manera tuvo que delinquir, ¿no? Como yo siempre digo, la delincuencia es funcional al sistema capitalista neoliberal, porque si no existieran delincuentes, no existiría el discurso de la inseguridad con el que muchas veces la derecha mete miedo en las noticias, en los medios, digamos, de comunicación. Si tuviéramos una sociedad a donde nadie tuviera que salir a cuidarse por la inseguridad, donde viviéramos en armonía, donde todos tuvieran trabajo, todos pudieran comer, todos pudieran ir a la escuela, todos pudieran socializarse de manera plena, ¿no?, a la vida, no tendríamos la necesidad de recurrir a que muchas veces, hay que decirlo en voz alta, muchos delincuentes recurren al recurso del robo o de alguna otra acto delictivo para poder subsistir, ¿no? Entonces, ahí en ese punto damos cuenta cómo el sistema capitalista es injusto, es selectivo y muchas veces le conviene que exista cierta inseguridad, de hecho es así fehacientemente, para que las personas, para que este círculo, digamos, de control, de disciplinamiento y de castigo siga su curso, para que siga de alguna manera existiendo, ¿no? Entonces, también vemos que la disciplina, no de la disciplina como un campo de conocimiento, ¿no?, sino la disciplina como un concepto más apegado al control, a la vigilancia, se aplica en escuelas, se aplica en la familia, se aplica en los círculos de amigos, se aplica en las fábricas, es decir, hay algo tras la disciplina que es como cuerpos dóciles, va a decir Foucault, hace que nosotros cumplamos o tengamos la necesidad de cumplir con los cánones de normalidad, ¿no? Eh, un ejemplo muy común y por ahí muchas veces imperceptible tiene que ver con, fíjense ustedes, ¿no?, los medidores de gas, los medidores de luz que tenemos en nuestras casas. Fíjense ustedes. Esos son dispositivos de control y de disciplinamiento. Yo sé cuánto gastás, si no lo pagás, castigado. Y así, va a decir el autor, nos vamos disciplinando como cuerpos dóciles que somos, como seres humanos. Inclusive hay una frase muy conocida de Foucault, que a mí me gusta mucho porque es muy clara, digamos, en su analogía. Él dice una cosa sencilla, pero a la vez muy profunda, que dice, el pez nunca se entera de que vive en el agua. El pez nunca sabe, nunca se da cuenta, nunca percibe críticamente que él vive en el agua. Lo naturaliza con su comportamiento y así se va disciplinando. Todos aquellos aspectos a nivel social que nos van disciplinando, que nos van ordenando, que nos van imponiendo, que nos van, vamos a decir, obligando en muchos casos, hacen justamente a que la disciplina sea la encargada de, vamos a decir, el espacio donde se normaliza el comportamiento y la conducta de los seres humanos y que se pueda controlar, se pueda vigilar para poder seguir sosteniendo este orden establecido, este orden social, dice el autor, este statu quo, ¿no? Entonces,
Fíjense ustedes cómo él empieza a profundizar ese análisis del nacimiento de la prisión en su obra Vigilar y Castigar, y encuentra un punto de, vamos a decir, relevancia, que es el concepto de panóptico, ¿no? ¿Y qué quiere decir el panóptico? ¿Qué es el panóptico? Y el panóptico, en criollas palabras, sería la mirada panorámica donde una persona, un vigilante, puede ver a todos y lo que todos están haciendo, y todos aquellos no pueden ver a quien vigila, ¿no? Fíjense ustedes cómo son las cámaras de seguridad, cómo son de alguna manera las disposiciones de edilicias en la infraestructura de muchas cárceles, como también tiene que ver con las escuelas, los pasillos largos, está bien las paredes vidriadas, las ventanas abiertas, para que todos puedan ver lo que todos están haciendo en el caso de la escuela, pero en el caso de las fábricas, los cuarteles o las cárceles, tiene que ver con esta dinámica de poder saber en todo momento, las 24 horas por 7, qué está realizando qué persona, ¿no? Entonces, el poder ahí del control, dice Foucault, se vuelve omnipresente, se vuelve un permanente ojo que nos está observando y nos analiza, nos estudia como cuerpos dóciles y flexibles que somos, para imponernos ciertas normas, ciertas reglas, y mantenernos sostenidos dentro de lo que es el orden social, y no, para decir el autor, tomar el rumbo de la normalidad, ¿no? El autor hace esa diferencia entre el concepto de la normalidad, de la nueva normalidad, con el concepto de la anormalidad. Va a decir Foucault, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Y es algo que es una convención construida históricamente a nivel humano y social, siempre dando respuesta en favor de algunos sectores más que de otros, es decir, de algunos espacios más hegemónicos y dominantes que otros sectores sociales. Es decir, cuidado aquí, porque cuando el poder se vuelve omnipresente e invisible, el disciplinamiento de los cuerpos dóciles es algo que se va produciendo en silencio, de manera natural, casi, vamos a decir, sin percibirlo y sin reconocer, ¿no?, esa situación que nos está imponiendo una disciplina, un control, una vigilancia, para que nosotros seamos normales, dice Foucault, ¿no? Y él dice que la normalidad en realidad es una construcción hecha por el poder, ¿no? Por los sectores de poder, donde quien no cumple con esos cánones de normalidad es un loco que va encerrado psiquiátrico, es un delincuente que por error consciente o no va a parar, digamos, a una situación de privación de libertad, es un discapacitado que no da con los cánones de la normalidad contemporánea, ¿no?, hegemónica. Entonces, el dispositivo del disciplinamiento de los cuerpos dóciles tiene justamente la herramienta del panóptico como una instancia de control constante, de vigilancia sobre lo que estamos haciendo de manera permanente, ¿no? La disciplina entonces se convierte en una técnica, como decíamos, de poder, que se aplica en múltiples instituciones, en escuelas en fábricas, por ejemplo, y el panóptico, como figura de vigilancia permanente, simboliza este nuevo poder, es decir, la relación entre la disciplina, el disciplinamiento de los cuerpos dóciles y el poder, y el disciplinamiento es justamente llevado adelante por los espacios y por los cuerpos, o mejor dicho, por los sectores de poder. Y en ese sentido el control ya no necesita estar presente físicamente, porque se interioriza. Es decir, yo te voy controlando con normas, con reglas, con cámaras, con redes sociales, con una persona que está observando las 24 horas y que está haciendo informes del desempeño de cada uno. Sucede cuando uno entra a trabajar, cuando sale, cuando firmamos, cuando asistimos, cuando probamos un examen. Es decir, el disciplinamiento de poder llevar adelante el control, digamos, de los cuerpos, tiene que ver justamente con un interés de poder político,
y que donde de alguna manera hay ciertos intereses de ser reproducidos, como decíamos recién. Por ejemplo, el concepto de inseguridad, decíamos, tiene que ver con el interés de las clases poderosas de seguir reproduciendo la delincuencia para poder seguir justificando las diferencias sociales, ¿no? Está bien, las vulnerabilidades de todo punto de vista. Entonces, uno de los cuartos elementos de este dispositivo de vigilar y castigar tiene que ver con la prisión. Y Foucault dice justamente que una escuela puede llegar a entenderse de alguna manera como una prisión en miniatura o como una prisión de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento de la conducta, desde el punto de vista del cumplimiento de las normas de convivencia, desde el punto de vista del cumplimiento de los exámenes, de aprender ciertas cosas y no otras, de la forma en que dialogamos, es decir, vamos formando subjetividad dentro de la escuela bajo un orden de dispositivo impuesto, digamos, a nivel de la vigilancia y el castigo para entrar dentro de los rumbos de la normalidad. Y es justamente la prisión la que busca atemorizar a las comunidades para normalizar más que para castigar. Yo diría que aquí también se castiga para normalizar y se normaliza para castigar, ¿no? Es decir, castigando normativizo y también normativizo para que no el sujeto entre en situación de privación de la libertad o de castigo o de disciplinamiento o de llamado de atención. Es decir, las mismas sanciones escolares de alguna manera también forman parte de este dispositivo social, político, cultural y escolar que tiene como recurso la escuela para mantener a los alumnos bajo la buena conducta. Y es el sistema penal de castigo, ¿no? El poder judicial y jurídico, que de alguna manera a través de la prisión muestran a las sociedades actuales contemporáneas qué sucede en el caso que no se respeten esas normas o que se, vamos a decir, constituya en un delincuente o se lleve adelante un delito y, vamos a decir, lamentablemente se asocia a la prisión como un lugar de castigo más que de resocialización, ¿no? Entonces, el autor en ese sentido, para seguir cerrando esta primera parte, la prisión se convierte en el modelo general de las instituciones disciplinarias. Repito, la prisión se constituye en el modelo general de las instituciones disciplinarias. Todas las instituciones como organizaciones que son tienen dispositivos de control, de vigilancia, de castigo y de disciplinamiento, más que no solo se busca castigar, sino también normalizar. Esa es un poco la importancia de por qué estamos trabajando estos conceptos de este autor. Es decir, las instituciones disciplinarias en lo general no solamente buscan castigar, como el caso de la prisión, sino también en otras instancias, como es el trabajo, la fábrica, el cuartel, la escuela, entre otras, buscan normalizar, buscan constituir la subjetividad para el buen comportamiento de aquellos sujetos que la atraviesan, ¿no? El sistema penal no es más ni menos que una respuesta al crimen, que una forma de ejercer poder sobre los cuerpos y las conductas. Es decir, la cárcel, la prisión, no va a restituir, digamos, el daño, sino lo que va a ser, en primer lugar, darle la oportunidad de resocializar en los espacios educativos a aquella persona que se quiere reprogramar en su posicionamiento hacia la vida, en su proyecto en sí, o de alguna manera va a terminar de hacer reincidir a aquella persona que no quiere entrar disciplinarmente en los cánones de la normalidad, ¿no? En los cánones del disciplinamiento. Es por eso que la educación en el contexto de encierro, en este caso en las prisiones, en las cárceles, debemos entenderlo como una situación y posibilidad, instancia de transformación, de resistencia frente a las necesidades, frente a las injusticias sociales,
frente a que sabemos que muchas veces el poder hegemónico nos acorrala y nos empuja a cometer algún error que nos pone, digamos, en el sector de la normalidad, pero la educación en este sentido debe resistir el control, pero para poder superarlo, ¿no? No es para poder reproducir el orden establecido, sino para poder ser parte, comprender que hay ciertas, vamos a decir, eh, reglas, ciertas normas que muchas veces no están escritas como leyes, que hacen al respeto por la integridad humana de todas las personas. Entonces, creo que la educación, más que nunca en el contexto de encierro, tiene que apuntar a esta idea de poder humanizar, a esta idea de poder, vamos a decir, sensibilizarnos en la importancia de lo que significa un sujeto o un sujeto privado de libertad, que puede ser una hija, una madre, que tiene, vamos a decir, una relación en el entramado social, ¿no? Y que porque sea una persona no hay que dejarla, digamos, sin oportunidad, no hay que dejarla olvidada o de lado, sino hay que poder tratar de manera crítica, vamos a decir, trabajar para que encuentre la transformación desde un punto de vista, digamos, potenciado, proyectivo, positivo, y que esta educación en el contexto de encierro se interprete como una oportunidad emancipadora para la resocialización hacia el proyecto de vida, ¿no? Entonces, la propuesta es de devolver la voz a ustedes también, que puedan ponerse en situación, que puedan mirar esta realidad, que puedan saber lo que significa el disciplinamiento, el panóptico, que puedan saber qué significa la vigilancia y el castigo en el marco del control en las distintas instituciones y organizaciones sociales que no solamente llevan adelante, por ejemplo, la escuela del contexto del encierro, y podamos entre todos generar una reflexión colectiva y pensar que si realmente la educación en contexto de encierro en la actualidad está ayudando a resocializar a los internos o está produciendo en general un malestar profundo, está haciéndolos reincidir, está hundiéndolos cada vez más en lo que significa la delincuencia, el castigo en las prisiones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, como para cerrar, una cita de Foucault, de esta obra de Vigilar y Castigar, que justamente él dice con claridad, es un modelo panóptico, de un modelo de panorámica donde se puede ver lo que están haciendo, lo que no están haciendo las personas que estoy, vamos a decir, asignado a observar, a controlar, a vigilar, ¿no? Que fue diseñado por Bentham, la famosa teoría que refleja el comportamiento de la sociedad en aquel armado carcelario, dice Foucault, ¿no? Es decir, la prisión de alguna manera emula y reproduce el funcionamiento social y de castigo que tienen los espacios hegemónicos de poder frente a aquellas sociedades vulneradas, aquellas sociedades violentadas, aquellas sociedades, vamos a decir, hambriadas, aquellas sociedades que sufren la satisfacción de las necesidades básicas de manera permanente, y que muchas veces esa es la razón por la que los llevan, sin querer justificarlos por supuesto, a delinquir, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso cuando nosotros analizamos la situación de vida de un sujeto privado de libertad. No sabemos si fue empujado al delito por necesidad y qué tipo de necesidad. Es decir, tampoco debe incumbernos demasiado, porque nosotros tenemos que entender que la educación en contexto de encierro, vista desde una perspectiva crítica y transformadora, nos tiene que servir, ¿no? Para poder ayudar a que esa persona encuentre su camino en la vida, ¿no? Como dice aquí la diapositiva, según el filósofo francés, vivimos en una sociedad disciplinaria que controla el comportamiento de sus miembros mediante la imposición de la vigilancia. Quien no se comporta dentro de los cánones disciplinarios y respeta las reglas pasa a una situación de anormalidad que muchas veces es amenazada con la prisión, con la privación de la libertad. Esto no quiere decir, por supuesto, que no tenga la oportunidad de poder seguir formándose, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir humanizando, ¿no? Aquel sujeto
en esa situación tan compleja de vida, ¿no? Entonces, así el poder busca actuar a través de la vigilancia, el control y la corrección del comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Es decir, eh, quien de alguna manera no se corrige está eternamente condenado a reincidir, ¿no? A partir de su comportamiento. Entonces, esto trae como consecuencia, ya para hacer el cierre del encuentro de hoy, de lo que a mi parte concierne, ya le doy paso a la profe Marianela, que como consecuencia que los mecanismos de vigilancia sean introducidos en los cuerpos, en nuestros cuerpos, en nuestras matrices de interpretar, de comprender, de decodificar la vida, ¿no? Sean mecanismos de vigilancia que formen parte de un tipo de violencia que se articula mediante las expectativas y los significados que se transmiten en los espacios y las instituciones. Dicho de otra manera, ya para terminar, es decir, entramos en una vorágine de violencia institucional que si nosotros como docentes no sabemos posicionarnos en este lugar de docente que trabaja para la resocialización, para la emancipación a través del conocimiento, para posibilitar un proyecto nuevo de vida, aquel sujeto que se vio en el error, que se vio, vamos a decir, en la necesidad de corregir su comportamiento y conducta, no vamos a estar realmente siendo parte importante de lo que debemos hacernos responsables, que es de seguir sosteniendo que la educación es el camino de la transformación para que esas personas privadas de su libertad puedan reencontrarse con la plenitud de la vida. ¿Está bien? Entonces, aquí ha llegado mi presentación. Voy a dejar de presentar pantalla porque nos quedan muchos minutos. Ahí le damos paso a la profe para que rápidamente nos haga sus aportes. Espero que hayan podido comprender un poco de lo que se planteó. Acabo de dar cuenta que tengo la cámara apagada. Perdón, no fue intencional. Ya nomás lo estoy prendiendo, pero bueno. También debe haber ayudado. Ah, mira, Prezi. No, yo no tengo Prezi video, no sé qué pasa. ¿Se te habrá pagado por internet? Ahí está. No, no. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, gracias por la escucha. Profe, le doy lugar a que usted siga con esta parte de la clase. Bueno. Y esto sirve, digo, para que vayamos pensando, recuperando, vamos a subir la grabación de la clase y los documentos que hemos trabajado hoy para que ustedes puedan usarlos en el trabajo integrador final del optativo de educación en contexto de encierro. Ahora sí, profe, todo suyo. Muchas gracias y nos vemos Bueno, pronto. bueno, gracias. ¿Cómo están, chicas? Espero que muy bien. Hay que estar, los felicito porque hay que estar a esta hora en el horario de la siesta, en clase virtual. Así que, bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Voy a retomar algunas cosas que dijo, perdón, que dijo Nicolás recién, que dijo el profe, y otras sí, quizá las escuchen por primera vez o no. No sé cuántas de ustedes han tenido oportunidad de ver estos contenidos previamente, pero bueno, la presentación apunta un poco a poder hacernos ciertas preguntas, ¿no? A poder reflexionar un poquito en torno a todas estas cosas que nosotros tenemos alrededor. Yo les puse algunas cositas nada más, algunas preguntitas, que siempre es bueno hacerse, ¿no? Es decir, se las leo en voz alta por si alguna está con una pantalla más pequeña. ¿Hemos pensado alguna vez por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? ¿Qué significan las rutinas que realizamos? ¿Nos detenemos a pensar en la forma en que funcionan las instituciones, lo que se nos enseña y lo que no? ¿Analizamos el modo en que usamos de los artefactos tecnológicos y el modo en que aquello que dice se hace parte de nosotros? En definitiva, la pregunta o las preguntas apuntan a un parate, ¿no? Muy pocas veces en el mundo moderno nosotros nos detenemos a analizar y a profundizar en las cosas realmente, ¿no? Fíjense cómo vamos, en nuestra rutina diaria vamos, ¿no? Es un poco en esta vorágine en la que estamos. Entonces, ¿cuántas veces realmente nos detenemos a pensar en profundidad lo que hemos aprendido, cuáles son nuestras conductas, por qué el mundo funciona de esta manera y no de otra, por qué son estas decisiones políticas, ¿no? Entonces, la invitación es un poco a eso, a mirar ese entorno y a entender que
todo tiene una causa, en definitiva, ¿no? Y que tenemos que poder ser conscientes de eso que nosotros vivimos. Y también comprender en ese mismo sentido la historia de la humanidad, ¿está bien? Y en este sentido, nosotros les traemos un concepto, ¿sí? Que es el de dispositivo, que es Foucaultiano, perdón por la... ¿A qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de dispositivo? Y fíjense, yo les extraje algunas citas, y en algunas partes hay intervenciones mías, yo les voy a ir aclarando cuándo, esto es cita. Un dispositivo sería una relación entre distintos componentes o elementos institucionales que también incluiría discursos, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, filosóficos, morales y filantrópicos que circulan dentro de dicha relación. Específicamente, Foucault aclara que el dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos. Todo el tiempo, en nuestra realidad, están conjugándose estos elementos, ¿sí? Es como una red. ¿De qué? De las ideas que circulan, de los postulados científicos, filosóficos, de la idea de hombre que hay en ese momento, de la sociedad que se quiere, ¿sí? De cómo se van estructurando las cosas a nivel social, político, económico, ¿sí? Fíjense la magnitud de eso, ¿no? La magnitud de esa idea. Nosotros muchas veces pensamos en el aquí y en el ahora y vamos actuando en función de decisiones particulares que vamos tomando y vamos por... Pero ¿cuántas veces nosotros nos detenemos, nos alejamos un poquito y pensamos en esta complejidad que implica esta idea, ¿no? ¿A qué hace referencia con esto del dispositivo, saber, poder? Dado que esa red, de la que hablábamos recién, mientras tenemos visitante nuevo, dispone de determinados efectos y no otros para lograr un objetivo político, se deduce que lo que está en juego en esta relación es un poder, el corazón no debe haber sido para lo que dice Foucault, calculo, debe ser para... es un poder que dispone y necesita de un orden determinado para funcionar, así como de un conjunto de saberes que describe. Sí, esto que decía el profe recién. Hay decisiones detrás de todo este orden, ¿sí? Describen, explican, legitiman, aseguran o respaldan la autoridad de ese poder para funcionar de una manera y no de otra. Si nosotros analizamos cualquier momento histórico, el nuestro actual y cualquiera precedente, vamos a encontrar estos aspectos, ¿sí? Vamos a encontrar este juego, esta relación entre el saber y entre el poder de decisión y de acción. Se trata entonces de una red de relaciones en las que está implicada una forma determinada de ejercicio del poder y de configuración del saber que hacen posibles determinados efectos de verdad y realidad, ¿sí? Esto que entendemos que son las cosas, diferente quizá a lo que entendían las personas hace 200, 300, 1000 años atrás, ¿sí? Esto es en función de todas estas cuestiones que circulan dentro de esto que entendemos, se entiende como dispositivo. Entonces Foucault sostiene que el saber y el poder están intrínsecamente ligados y que el poder no se ejerce de manera coercitiva, con la fuerza física, sino a través de la regulación de discursos, la normalización y la subjetivación, ¿sí? Vinculado a esto que venía diciendo el profe, no quiero repetir excesivamente. Un dispositivo sería entonces un complejo haz de relaciones entre instituciones, sistemas de norma, todo esto que veníamos diciendo, ¿sí? Procesos económicos, sociales, técnicos y tipos de clasificación de sujetos, objetos, relaciones. Un juego de relaciones discursivas y no discursivas, lo que se dice y lo que no se dice, lo que se enseña y lo que no se enseña. ¿Sí? Pensemos en todo eso. ¿Por qué en nuestros currículos se enseña esto y no lo otro? ¿No? De regularidades que rigen una dispersión cuyos soportes son prácticas. Por eso no es exacto decir, y fíjense acá, que los dispositivos capturan individuos en su red, sino que producen sujetos, que como tales quedan sujetados a determinados efectos de saber-poder. Esto de la subjetividad, ¿no? Estas formas de ser, estas formas de comportarse, esta naturalización. Ya vamos a ver después cómo se comparan esto, al final es una pequeña comparación entre lo que es la escuela y la prisión, digamos, como dispositivo también, ¿no? Entonces, para Foucault, los discursos se hacen prácticas por la captura o pasaje de los individuos a lo largo de su vida, por los dispositivos produciendo formas de subjetividad, ¿sí? Formas de ser, de pensar, de actuar. Los dispositivos, entonces,
constituirían a los sujetos, inscribiendo en sus cuerpos un modo y una forma de ser. Todo este conjunto de relaciones, todos estos discursos que circulan, la forma en que hacemos uso de las cosas, las disposiciones arquitectónicas, todo eso va configurando formas de ser hoy, por ejemplo, formas de ser hace 1000 años atrás, ¿sí? Lo que inscriben en el cuerpo son un conjunto de praxis, saberes, instituciones, todo esto que les venía diciendo, ¿sí? Cuyo objetivo consiste en administrar, gobernar, controlar, orientar, dar un sentido que se supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos, ¿sí? Entonces hay una concepción detrás de la configuración de estos dispositivos y de las subjetividades en definitiva, ¿no? Lo que los dispositivos inscriben en los cuerpos son reglas y procedimientos, ¿sí? Formas de estar, de comportarse, de decir, esquemas corporales, éticos, lógicos, de orden general, que orientan prácticas singulares, conducen dentro de un campo limitado, pero inconmensurable de posibilidades, ¿sí? Conducen conductas. Ahora, les pregunto yo, ¿por qué hacer uso del término dispositivo en educación? ¿Sí? ¿Por qué se refiere este término en el contexto de la educación? Implica profundizar en el modo en que se va configurando en determinados momentos de la historia y el motivo por el cual lo hacen. El concepto de dispositivo nos muestra que todos estos elementos no son estáticos, ni su configuración es al azar. Esta parte es muy importante, ¿sí? No son cuestiones estáticas, por eso también nosotros vemos movimientos de una época a otra, incluso en la configuración de la forma en que se educa al ser humano. La educación existe desde que el ser humano está en pie, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué ha variado? Porque han habido diferentes configuraciones, en términos de Foucault, de lo que son los dispositivos, ¿sí? Dice, no son estáticos, ni su configuración es al azar, es decir, hay decisiones vinculadas a este poder, saber, sino que se articulan en una red de relaciones de poder con una finalidad estratégica específica. Siempre hay un propósito, siempre hay un fin, ¿sí? De ahí la necesidad y la importancia de que, como estudiantes universitarios, nosotros como docentes también, tengamos la capacidad de poder ir más allá, de poder pensar por qué son hoy así las cosas y si pueden incluso ser de un modo diferente. Así no esté en nuestra potestad incluso el cambiar radicalmente, pero sí empezar a colaborar a través del discurso, a través de la acción, en ideas diferentes, ¿sí? Vinculadas, por ejemplo, en este caso, en la educación en contextos de encierro, ¿verdad? Entonces, analizar las corrientes pedagógicas del concepto de dispositivo implica comprender, por ejemplo, e incluso si no lo llevo solamente a las corrientes pedagógicas, sino también en nuestro contexto concreto, en donde hay ideas subyacentes en el contexto de la educación en contextos de encierro, se busca producir un tipo de sujeto específico, ¿sí? Hay alguien a quien configurar, por decirlo de una manera, ¿no? Se pretenden establecer y surgen a partir de ciertas relaciones de poner. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cómo se distribuye el saber? ¿De qué manera se enseña? ¿De qué manera se aprende? ¿No? Formas de conocimiento, cómo se transmite el saber, qué conocimiento es válido, esto que les decía recién, qué sí, qué no, por qué sí esto y por qué no lo otro. Y el propósito siempre es resolver problemas sociales, políticos, comprender que todo esto surge en un contexto educativo, en un contexto social, político, económico, determinado también, como decía el profesor recién, ¿no? Entonces, entender de esta manera que el dispositivo es una red situada, está configurada en contexto específico, y de esa manera tengo que poder entenderlo también, ¿sí? Diferente a otros tipos. Vinculado a lo que decía el profe recién, todo dispositivo tiene una genealogía y una historicidad, ¿sí? Que explica justamente su aparición, la reproducción, su funcionamiento y también la crisis que va a dar lugar probablemente a una nueva red, ¿sí? Y por lo tanto, va a decir Foucault, nuevas formas de experiencia. Entonces, esto nos permite entender a nosotros que no es una sucesión de hechos al azar, sino que hay una historicidad en la configuración de las sociedades que vamos teniendo, ¿sí? Y que lo que nosotros tenemos en nuestros días, como sociedad, como escuela, como prisión, tiene también todo un sentido, tiene también toda una historia, y es lo que es a causa de decisiones vinculadas a esta relación de saber-poder, ¿sí? Eso es muy importante que
que lo tengamos presente, porque también nos permite pensar que las cosas pueden ser de otra manera, ¿sí? Yo acá esto se las vamos a subir, entonces yo no me quiero demorar por la hora, pero les voy a dejar para que ustedes puedan revisarlo, puedan releer, ¿no? Ahora bien, en relación a esto, perdón, se me pasó. Vale. Yo les hice acá como una pequeña comparación, si se quiere, vinculado a lo que venía también hablando Nicolás. Tanto en la escuela como en la cárcel es posible encontrar mecanismos de control y vigilancia que buscan normalizar y reeducar a los individuos, ¿sí? Con esto del panóptico que les decía recién Nicolás, con esto de la disposición del cuerpo, de los espacios. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta idea de los cuerpos dóciles? La producción de individuos obedientes, disciplinados y útiles para el funcionamiento de la sociedad. Ese es el propósito. Control de acción y movimiento. Si nosotros pensamos ese día a día, más allá de que no, quizá muchos no hemos estado en una prisión, sabemos qué significa, lo hemos podido ver a través de otros y demás, nos damos cuenta que hace referencia a ese control, ¿sí? En sentido físico y también en sentido interior. Entonces, hay relaciones de poder y saber para transmitir conocimientos y justificar vigilancia, ¿no? Y hace referencia a la construcción de la subjetividad y fíjense, en la educación en contextos de encierro se reúnen la prisión y la escuela, ¿no? La escuela, que busca la normatividad, la normalidad y la productividad, y la cárcel, la rehabilitación. ¿Cuáles son los desafíos, en definitiva, que me parece que tenemos que poder pensar? ¿Cómo nosotros, en el caso en que nos toque educar en un contexto de este tipo, vamos a colaborar, y en esto, digamos, coincido plenamente con Nicolás, con el profe en esto, que cómo colaboramos con una idea diferente acerca del futuro, ¿no? El proyecto de vida de otro. ¿Cómo colaboramos en ese sentido, ¿no? ¿Qué intereses, qué necesidades tiene esta otra persona? ¿Cómo vamos a colaborar? ¿Sí? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a producir en el otro? ¿Qué vamos a sembrar? Y ese es el desafío para el que está en ese lugar educando. Entonces es decisión de quien está ahí reproducir lo que se supone que tengo que reproducir o colaborar para la transformación del otro, ¿sí? Para que pueda realmente, si lo queremos decir en un sentido muy sencillo, superarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, me parece que ese es un desafío muy grande para el que tiene que estar en un contexto de sobre la sociedad disciplinaria y de control, para poder reflexionar un poco acerca de cómo se está dando esta transformación, digamos, si bien estamos en una sociedad, podemos decir, un tanto distinta a lo que es 50 años atrás, bueno, pero ¿qué característica tiene nuestra sociedad en relación a estos términos? ¿Sí? Lo dejo para que ustedes lo puedan mirar y puedan volver a esas preguntas iniciales que yo les puse arriba y podamos reflexionar, que en definitiva ese es el propósito de esto, ¿sí? Bien, muchas gracias. Tiempo récord, dice. Muchas gracias, de mi parte, profe. Sí, muy conciso, pero muy concreto, muy significativo. Las estudiantes van a poder volver a recuperar el material y poder asignarle sentido y establecer, como decíamos al principio, las relaciones con el eje 3 que tienen que ver también con algunos testimonios de experiencias puntuales, como también poder empezar a pensar un cierre de integración para este espacio curricular. Así que, como estamos ya en tiempo, tenemos que pasar a otros espacios. Les agradecemos la atención que nos han dedicado y les mantenemos informados en el grupo, digamos, de comunicación sincrónica sobre cómo seguimos adelante. Por el momento vamos a subir materiales de lectura, los PowerPoint que hemos compartido en la clase de hoy, y para el próximo miércoles vamos a estar seguramente realizando alguna actividad de aula taller que vamos a comunicar en su momento debido. Así que si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, nos vamos despidiendo y agradeciendo nuevamente por la escucha. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias por la clase. Estuvo buena. Muy bien. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao, profe. Gracias.